Mi novia me dijo que soy demasiado pobre para mantenerla feliz y que merece algo mejor. Así que solo me fui. Pero no sabía que yo acababa de heredar la cadena de hoteles de mi abuelo. Ahora no para de buscarme. Hola a todos, nunca pensé que escribiría aquí, pero los últimos meses han sido absolutamente una locura, y necesito desahogarme. Toda esta situación ha sido como ver un accidente de coche a cámara lenta, excepto que yo salí ileso mientras la vida de otra persona se derrumbaba. Tengo 32 años, soy hombre, y hasta hace poco creía que estaba en una relación sólida con mi novia Daniela, de 29 años. Llevábamos 2 años y medio juntos, y durante la mayor parte de ese tiempo, las cosas parecían bastante buenas. Era inteligente, divertida y ambiciosa. Nos conocimos en la fiesta de inauguración del departamento de un amigo, donde ella se estaba quejando de su trabajo y yo hice una broma sobre cómo al menos no tenía que lidiar con huéspedes de hotel a las 3 de la mañana. Eso llevó a toda una conversación sobre historias de terror laborales y simplemente conectamos. Yo trabajo en gestión hotelera, llevo 8 años en eso. Empecé como recepcionista en un hotel de gama media en el centro y fui ascendiendo hasta asistente de gerente. No es un trabajo glamuroso, lidiar con fiestas de boda con gente borracha o desastres de plomería, pero realmente me gustaba. Hay algo satisfactorio en resolver problemas y asegurarte de que la gente tenga una buena experiencia, incluso cuando están siendo completamente irracionales. El salario era lo suficientemente bueno como para tener mi propio departamento, un auto fiable y algunos ahorros. Nada lujoso, pero vivía cómodo. Mi día típico empezaba a las 7 de la mañana, lidiando con salidas tempranas, coordinando con limpieza, gestionando los horarios del personal y atendiendo cualquier desastre que hubiera surgido durante la noche. A menudo me quedaba hasta las 8 o 9 de la noche, especialmente en temporadas de mucho trabajo o cuando había eventos. Era un trabajo exigente, pero se me daba bien. Mi jefa, Ellen, siempre decía que tenía una habilidad natural para leer a la gente y desactivar situaciones antes de que escalaran. Al principio, nuestros horarios diferentes funcionaban bien. Ella trabajaba desde casa por las mañanas mientras yo estaba en el hotel, y a veces nos encontrábamos a almorzar cuando yo podía escaparme. Las noches juntos se sentían especiales porque ambos estábamos ocupados durante el día. Ella me contaba sobre las campañas en las que trabajaba, y yo compartía historias de huéspedes interesantes o problemas del hotel. Le fascinaban mis historias, siempre hacía preguntas sobre las operaciones y la industria hotelera. Ahora que lo veo en retrospectiva, puedo identificar cuando empezaron a cambiar las cosas. No fue algo repentino, más como una fuga lenta que ignoré. Hace unos 6 meses, Daniela empezó a hacer comentarios sobre el dinero con más frecuencia. No eran críticas directas al principio, más bien observaciones. Cuando pasábamos por la zona lujosa de la ciudad, decía cosas como, Dios, imagina vivir en una de esas casas. O, me pregunto cómo será no preocuparse por el dinero. Pensé que era normal soñar con el futuro. Todos lo hacemos, ¿no? Pero luego su tono empezó a cambiar. Veía algo que quería y suspiraba dramáticamente. Ojalá pudiera permitirme eso, pero algunos no estamos hechos de dinero. Cuando yo sugería ahorrar para comprarlo, ponía una cara como si no entendiera nada. Lo peor fue cuando empezó a compararnos con otras parejas. Su amiga Miranda se comprometió con un tipo de finanzas llamado Chad. Y de repente todas las conversaciones giraban en torno a cómo Chad llevaba a Miranda a Napa el fin de semana o le compraba bolsos de diseñador. Mira las fotos del Four Seasons, decía mostrándome su teléfono. Mira su suite. Mira esa vista. Dios, lo que daría por un fin de semana así. Trataba de entenderla. Podíamos planear una escapada también, tal vez no al Four Seasons, pero había lugares excelentes dentro de nuestro presupuesto. Eso solo la molestaba más. No es lo mismo, Liam. Chad no tiene que preocuparse por presupuestos. Él simplemente reserva lo que quiere. Intenté ignorarlo. Todos pasan por fases donde quieren más, ¿verdad? Daniela siempre había sido ambiciosa. Pensé que cuando su carrera despegara, estaría más feliz.
Lo que no me di cuenta es que ya había decidido que yo era el problema, no la situación. Las indirectas se hicieron más frecuentes. Cuando salíamos a cenar, hacía comentarios sobre el restaurante diciendo que estaba bien para lo que podemos pagar. Cuando nuestros amigos hablaban de sus vacaciones, me lanzaba una mirada como si se avergonzara de nuestros viajes más modestos. Empezó a rechazar invitaciones a eventos donde pensaba que las otras parejas estarían en un nivel económico superior al nuestro. Lo peor fue cuando su compañera de cuarto de la universidad se casó el otoño pasado. La boda fue en un club de campo y toda la noche Daniela señalaba detalles. Mira las flores, ¿sabes cuánto habrán costado esos arreglos? Y la banda, Dios, seguro pagaron más por una noche de música que nosotros en 3 meses de renta. Empecé a sentir que la estaba decepcionando, como si no fuera lo suficientemente ambicioso o trabajador. Tomé turnos extra en el hotel, pensando que quizás si ahorraba más, si planeaba mejores viajes o si la llevaba a lugares más bonitos, estaría contenta. Pero nunca era suficiente. Siempre había alguien haciendo algo más grande, mejor, más caro. El punto de quiebre llegó hace 3 semanas, un sábado por la tarde. Fuimos al centro comercial porque Daniela quería ver unos productos de cuidado de la piel en Sephora. Ella había estado hablando de ese suero carísimo durante semanas, algo que costaba más de lo que yo gastaba en comestibles en un mes. No dije nada sobre el precio, solo la escuché mientras explicaba por qué lo necesitaba. Yo tenía que comprar algunas cosas en Target. Cosas básicas como detergente para ropa y desodorante. Daniela vino conmigo, pero estaba claramente molesta por ello. No dejaba de revisar su teléfono y suspiraba, como si estar en Target fuera algo inferior para ella. Murmuraba comentarios sobre los demás compradores, sobre lo lleno y caótico que era todo. Dios, odio lugares como este, murmuró mientras caminábamos por los pasillos. Es tan deprimente. Mira a toda esta gente comprando la versión más barata de todo. No respondí. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que yo era una de esas personas? ¿Que compraba el detergente de marca genérica porque funcionaba igual de bien que el caro? Compramos lo que necesitaba y fuimos a la caja. Había una fila decente, nada exagerado, pero Daniela se ponía más impaciente cada minuto. Estaba en Instagram, mostrándome publicaciones de personas que conocíamos. Mira las fotos de vacaciones de Sara en Bali, decía. Oh, ¿viste que Juan se compró un Tesla? Cada publicación parecía alterarla más, como si el éxito de los demás fuera una ofensa personal. Cuando por fin llegamos al frente de la fila, empecé a poner mis artículos en la cinta. La cajera, una adolescente que parecía preferir estar en cualquier otro lugar, comenzó a escanear mis cosas. $43 y pico por detergente, desodorante, unos snacks y un paquete de camisetas blancas. Nada inusual, solo necesidades del hogar. Saqué mi billetera y tomé 2 billetes de 20 y uno de 5. Siempre he sido de pagar en efectivo. Mi padre me enseñó que pagar en efectivo te ayuda a ser consciente de lo que gastas y me ha funcionado bien a lo largo de los años. Nunca lo pensé 2 veces. Justo cuando estaba entregando el dinero a la cajera, Daniela simplemente explotó. ¿En serio vas a pagar en efectivo como si fueras un traficante de drogas? Dijo lo bastante fuerte como para que la gente en la fila detrás de nosotros se diera vuelta a mirar. Dios, Liam, qué vergüenza. La gente normal usa tarjeta de crédito. Me quedé confundido. ¿Qué tiene de malo el efectivo? Es dinero. Fue entonces cuando realmente perdió el control. Su voz se hizo aún más fuerte, y vi a la cajera incómoda, mirándonos como si no supiera si debía pedir ayuda. ¿Qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es que tienes 32 años y sigues viviendo de sueldo en sueldo, contando billetes arrugados como si estuvieras pagando la comida con cupones. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto para mí? Ahora sí, la gente estaba mirando. La mujer detrás de nosotros estaba grabando con su teléfono, probablemente pensando que estaba a punto de presenciar un meltdown viral. Un par de adolescentes se reían y murmuraban. Un señor mayor negaba con la cabeza desaprobando, aunque no estaba seguro de si era hacia mí o hacia Daniela. Sentí que la cara me ardía de vergüenza, pero mantuve la voz tranquila.
Jess, ¿podemos hablar de esto afuera? Pero ella apenas estaba empezando. Dio un paso hacia mí, su voz se volvió más aguda, casi teatral, como si estuviera actuando para una audiencia. No, Liam, no podemos hablar de esto afuera porque este es el problema. Este siempre es el problema. Eres demasiado pobre para mantenerme feliz. Yo merezco algo mejor que esto. Las palabras me golpearon como una bofetada. Toda el área de caja se quedó en silencio, excepto por la voz de Daniela resonando contra las paredes. Incluso la música ambiental parecía haber parado. Merezco un hombre que pueda cuidarme como es debido, no alguien que recorta cupones y conduce un carro de 10 años. Estoy desperdiciando mis mejores años con alguien que nunca podrá darme la vida que quiero. Siguió y siguió, cada vez más fuerte y cruel. Mira a tu alrededor, Liam. Mira este lugar. Mira a esta gente. Este es tu nivel. Aquí es donde estás cómodo. Pero yo tengo 29 años y no voy a pasar el resto de mi vida comprando en tarjeta y compartiendo aperitivos porque mi novio no puede permitirse llevarme a un sitio decente. Me quedé ahí parado, aunque probablemente solo fueron unos segundos. La cajera sostenía mi cambio sin saber si debía dármelo o no. Daniela me miraba, respirando agitadamente, esperando que yo respondiera, que peleara, que me defendiera, que le rogara que se calmara, que creara un drama a la altura de su actuación. En cambio, tomé mi cambio, agarré mi bolsa y le dije gracias a la cajera. Mi voz era tranquila, pero firme. Luego me di la vuelta y me fui. Daniela me siguió unos pasos, aún gritando, su voz resonando por todo el centro comercial. Eso es todo lo que tienes que decir, esto es exactamente de lo que hablo, Liam, ni siquiera luchas por mí, ni siquiera luchas por nosotros, aceptas ser mediocre, aceptas ser un fracaso. Seguí caminando, llegué al estacionamiento, me subí al coche y conduje a casa. No dije una palabra más. Todavía podía oírla llamándome mientras salía del espacio de estacionamiento, su voz volviéndose más desesperada y furiosa. Pero no miré atrás. En el retrovisor, pude verla allí parada en medio del estacionamiento, probablemente dándose cuenta de que su gran despliegue dramático no había salido como había planeado. Cuando llegué a casa, me senté en la sala durante una hora simplemente mirando la pared. Parte de mí estaba enfadada. Parte estaba herida. Pero, sobre todo, me sentía aliviado. Como si me hubiera quitado de encima un peso que no sabía que llevaba. La tensión constante, la sensación de no ser suficiente, las comparaciones interminables con otras parejas, todo había desaparecido. Por primera vez en meses, podía respirar. Aquí está lo que Daniela no sabía. Lo que nadie sabía excepto mi abogado y mi contador. 3 meses antes, mi abuelo había fallecido. El abuelo Joe había estado en una residencia los últimos 2 años de su vida, y yo lo visitaba todos los domingos sin falta. Era un tipo duro que había construido un pequeño imperio hotelero desde cero, empezando con un motel de carretera en los años 60. El abuelo Joe era de la vieja escuela en el mejor sentido. Creció durante la Gran Depresión, sabía el valor del trabajo duro y de tratar bien a la gente. Su primer motel tenía solo 12 habitaciones en una autopista a las afueras de la ciudad, pero trataba a cada huésped como familia. Los registraba él mismo, se aseguraba de que las habitaciones estuvieran impecables y a menudo recomendaba restaurantes o atracciones locales. El boca a boca hizo crecer el negocio. Para cuando yo nací, él ya tenía 4 hoteles, pero nadie lo habría adivinado por su estilo de vida. La misma casa pequeña que compró en 1968. La misma camioneta durante 15 años. El mismo diner donde desayunaba todas las mañanas a las 6 en punto. La familia siempre supo que tenía dinero, pero nadie hablaba de cifras. Era muy reservado con sus finanzas, nunca presumía de su riqueza, nunca hacía que nadie se sintiera inferior. Durante nuestras visitas de los domingos, me contaba historias del negocio hotelero, cómo aprendió a detectar huéspedes problemáticos desde 50 metros de distancia. Como una vez condujo 3 horas para disculparse personalmente con una familia cuya estancia había sido arruinada por un aire acondicionado roto. Como contrataba a personas a las que nadie más les daba una oportunidad y luego veía cómo florecían.
El negocio de la hospitalidad es sobre la gente, Liam, decía. Cuidas a las personas, las tratas bien, y ellas cuidarán de ti. No es complicado, pero tampoco es fácil. Tienes que preocuparte de verdad. Amaba esas conversaciones. Nunca me habló con condescendencia, nunca me hizo sentir que mi trabajo en un hotel de gama media estaba por debajo de sus estándares. Si acaso, estaba orgulloso de que yo hubiera elegido trabajar en hospitalidad. Tú entiendes el servicio, me decía. Eso no se puede enseñar. Cuando murió, esperaba tal vez una herencia pequeña, suficiente para ayudar con los costos del funeral o pagar algunos préstamos estudiantiles. La familia se reunió para la lectura del testamento. Mis tíos, mis tías, algunos primos que apenas conocía. Todos se preguntaban cómo dividiría las cosas, si los hoteles serían vendidos, qué pasaría con el negocio que había construido durante 50 años. Lo que no esperaba era heredar todo. El abuelo Joe me dejó todo, 12 hoteles en 3 estados, más 2 propiedades en desarrollo. El portafolio valía poco más de $47 millones. El abogado que me llamó aquella mañana de martes en febrero, el señor Henderson, tuvo que repetir la cifra 3 veces antes de que la asimilara. Su abuelo fue muy específico respecto a quien quería que dirigiera el negocio, me dijo leyendo el testamento. Dijo que usted era el único en la familia que entendía la hospitalidad desde cero, el único que había trabajado en la industria y realmente se preocupaba por ella. El testamento incluía una carta escrita a mano por el abuelo Joe. Liam, eres el único que me visita todos los domingos. El único que escucha mis historias viejas sin mirar el teléfono. ¿Entiendes de qué se trata realmente este negocio? No es sobre el dinero, aunque hay mucho. Es sobre cuidar a la gente. Confío en que tú harás eso mejor que nadie. Los demás miembros de la familia no estaban nada contentos. Mi tío Dave, que siempre había hablado de hacerse cargo del negocio algún día, pese a no haber trabajado jamás en hospitalidad, amenazó con impugnar el testamento. Mi tía Linda me acusó de manipular al abuelo en su vejez. Pero el testamento era hermético, y los abogados dejaron claro que cualquier impugnación sería costosa y, básicamente, inútil. Durante meses había estado trabajando con el equipo de transición, aprendiendo el lado financiero del negocio, reuniéndome con los gerentes de las propiedades, entendiendo la visión general. Los hoteles estaban bien administrados, eran rentables y tenían excelentes reputaciones en sus mercados. El personal en cada ubicación sabía lo que hacía y se preocupaba por la calidad del servicio. El abuelo Joe había construido algo especial, y ahora era mi responsabilidad mantenerlo y hacerlo crecer. El plan era anunciar mi nuevo cargo como CEO en abril, después de que todo el papeleo legal estuviera finalizado y yo hubiera tenido tiempo de ponerme al día. La transición era compleja, implicaba asuntos fiscales, reestructuración corporativa y coordinación con gerentes en varios estados. Estaba trabajando con contadores, abogados y consultores de negocios, aprendiendo aspectos de la hospitalidad que nunca había manejado siendo solo asistente de gerente. Nunca se lo conté a Daniela, no porque estuviera ocultándolo, sino porque quería asegurarme de que todo fuera legítimo antes de decir nada. Y, siendo honesto, también quería ver quién era Daniela realmente antes de que el dinero cambiara la dinámica entre nosotros. Había escuchado demasiadas historias sobre cómo cambia la personalidad de la gente cuando aparece una riqueza inesperada. Quería saber si Daniela me amaba por mí, no por lo que yo pudiera ofrecer. Resulta que recibí mi respuesta en tarjeta. El lunes después del incidente en el centro comercial, Daniela me envió un mensaje. Tenemos que hablar. Ayer estaba molesta y dije cosas que no quise decir. ¿Puedes venir esta noche? No respondí. Martes. Liam, sé que estás recibiendo mis mensajes. Lamento lo que pasó. Tuve un mal día y lo descargué contigo. No fue justo. Miércoles. Empiezo a pensar que me estás ignorando a propósito. Esto es ridículo. Hemos estado juntos más de 2 años. No puedes desaparecer así por una discusión. Finalmente respondí el jueves. Se acabó, Jess. Lo que dijiste en el centro comercial no fue algo que dijiste por enojo. Es lo que realmente piensas,
Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres. Su respuesta llegó en minutos. ¿En serio vas a romper conmigo por mensaje? Después de 2 años y medio, ¿vas a tirar todo porque fui honesta sobre querer más en la vida? Eres patético. Eso confirmó todo lo que necesitaba saber. Incluso en su disculpa, no podía reconocer lo que realmente había hecho. Justificó su crueldad como si hubiera sido honesta sobre querer más en la vida, como si humillarme públicamente fuera una especie de discurso motivacional. Ese fue el último mensaje al que respondí. Bloqueé su número, la eliminé de mis redes sociales y borré todas nuestras fotos. Fue como arrancar una curita, dolió un segundo, luego solo sentí alivio. Las semanas siguientes fueron un infierno de trabajo. El negocio hotelero era más complicado de lo que imaginaba, pero también fascinante. Estaba trabajando con arquitectos en los nuevos proyectos, revisando informes de presupuesto, reuniéndome con los equipos de gestión de cada propiedad. Solo el proyecto de Portland era una inversión de $20 millones, con desafíos únicos debido a las leyes de zonificación local y los requisitos ambientales. Cada hotel tenía su propia personalidad y clientela. La propiedad insignia en el centro era un edificio histórico de los años 20, meticulosamente conservado con accesorios originales y detalles de época. Las ubicaciones más nuevas eran más modernas, diseñadas para viajeros de negocios y asistentes a convenciones. Los moteles de carretera eran simples pero impecablemente limpios, populares entre familias y viajeros con presupuesto limitado. Había tomado un permiso en mi antiguo trabajo, diciéndoles que estaba lidiando con asuntos familiares. Técnicamente cierto. Ellen, mi antigua jefa, fue comprensiva pero curiosa. Si necesitas una recomendación o quieres hablar de algo, solo llama, me dijo. Eres uno de los mejores gerentes que hemos tenido. El anuncio estaba programado para la primera semana de abril. El equipo de relaciones públicas quería hacerlo bien, con una conferencia de prensa e entrevistas con revistas empresariales locales. La nueva generación toma las riendas del histórico grupo hotelero era el ángulo que buscaban. Me hacía sonar mucho más impresionante de lo que yo me sentía. Honestamente, estaba nervioso como nunca la mañana de la conferencia de prensa. De pie frente a los reporteros, usando un traje que costaba más que lo que pagaba antes de renta al mes, hablando sobre planes de expansión y oportunidades de mercado. Pero una vez que empecé, se sintió natural. Llevo toda mi carrera en la hospitalidad, solo que nunca a esta escala. Los reporteros hicieron buenas preguntas sobre mi visión para la compañía, mi experiencia en la industria y mis planes de crecimiento. Hablé de mantener el servicio personal que había construido la reputación del abuelo Joe, mientras modernizábamos tecnología y expandíamos hacia nuevos mercados. Mencioné el proyecto de Portland y sugerí posibles desarrollos en Seattle y San Francisco. La historia salió en las noticias locales esa noche, y a la mañana siguiente estaba en la sección de negocios del periódico. Hombre local hereda imperio hotelero multimillonario. Usaron una foto mía frente al hotel insignia del centro, el mismo donde había solicitado trabajo 5 años antes, y no me lo dieron. La ironía no se me escapaba. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a explotar. Todo empezó con un mensaje de un número que no reconocía. Pero supe que era Daniela porque usó el mismo apodo que siempre usaba conmigo. Dios, Liam. Acabo de verte en las noticias. ¿Por qué no me dijiste nada del negocio de tu abuelo? Necesitamos hablar. Luego otro. No puedo creer que no compartieras esto conmigo. Soy tu novia, Liam. O lo era. Deberíamos estar celebrando esto juntos. Como no respondí, los mensajes siguieron llegando, de su número normal, lo que significaba que me había desbloqueado, de su teléfono del trabajo, de DMS de Instagram, incluso desde el teléfono de su amiga Miranda. Liam, sé que te herí y lo siento, pero tienes que entender lo frustrada que estaba. Pensé que estabas conforme con quedarte atrapado en un trabajo sin futuro para siempre. No sabía que tenías todo esto detrás. Yo estaba tratando de motivarte para ser más ambicioso. Ahora veo que ya lo eras. Solo lo mantenías en privado. ¿Puedo respetar eso? Por favor, llámame. Podemos superar esto.
Lo nuestro era real, y sé que tú también lo sentías. No dejes que un mal día arruine lo que construimos. Los mensajes se volvieron más desesperados con los días. Empezó a llamar desde distintos números cuando los bloqueaba. Dejaba mensajes de voz que eran mitad disculpa, mitad acusación. Debiste saber cómo se veía esto para mí, Liam. Me permitiste pensar que solo eras un asistente de gerente sin futuro. Claro que me frustré. Básicamente me estabas mintiendo. Ese casi me hizo responder. Pero mi amigo Derek, que había seguido toda esta historia, me recordó algo importante. Hermano, ella no sabía del dinero cuando te gritó en público. Eso fue ella mostrándote exactamente quién es. No dejes que reescriba la historia solo porque ahora las circunstancias cambiaron. Tenía razón. La reacción de Daniela al enterarse de la herencia me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella no estaba arrepentida de humillarme. No estaba arrepentida de las cosas crueles que dijo. Solo lamentaba haberse equivocado en su cálculo. Una semana después, apareció en mi oficina. La recepcionista, María, me llamó para avisar que tenía una visita. Cuando dijo el nombre de Daniela, le pedí que dijera que no estaba disponible. Pero aparentemente Daniela se abrió paso y subió a mi piso de todos modos. Estaba en una reunión con los arquitectos de Portland cuando tocó la puerta. A través del cristal pude verla parada allí con un vestido que nunca había visto, probablemente comprado específicamente para la ocasión. Se veía diferente, más arreglada, como si estuviera audicionando para el papel de novia del CEO. Su cabello perfectamente peinado, su maquillaje impecable, su ropa claramente costosa. Terminé la reunión y salí al pasillo a hablar con ella. ¿Qué haces aquí, Daniela? Necesitaba verte, dijo con voz suave y arrepentida, completamente distinta de su actuación en Target. Liam, he estado pensando en nosotros constantemente. Lo que dije en el centro comercial, esa no soy yo de verdad. Estaba estresada con el trabajo, con el dinero, y lo descargué contigo. No fue justo. Tienes razón. No fue justo. Ella dio un paso hacia mí, como si eso fuera una invitación a seguir. Sé que probablemente me odias ahora, y no te culpo. Pero lo nuestro fue algo real, Liam. 2 años y medio de amor y compañerismo reales. ¿No crees que eso merece una segunda oportunidad? La miré allí, perfectamente arreglada, diciendo todas las palabras correctas. Un mes antes, esto podría haber funcionado conmigo. Quizás habría estado lo suficientemente dolido o solo como para creer que solo había cometido un error. Daniela, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Cuando me viste en las noticias, ¿cuál fue tu primer pensamiento? Ella dudó, probablemente intentando adivinar qué respuesta quería escuchar. Me sentí orgullosa de ti, y triste de que no estuviéramos juntos para celebrarlo. ¿Tu primer pensamiento no fue que te habías equivocado sobre quién era yo? Bueno, sí, eso también. Me di cuenta de que había juzgado mal la situación. Ahí estaba. Habías juzgado mal la situación. No que había sido cruel. No que había sido injusta. No que hubiera sido cruel o injusta o completamente desubicada. Juzgaste mal la situación. Su expresión empezó a desmoronarse al darse cuenta de que sus palabras no estaban teniendo el efecto que esperaba. Eso no es lo que quise decir. Sí, sí lo es. No sientes haberme humillado frente a desconocidos. No sientes haberme llamado patético ni haber dicho que era demasiado pobre para mantenerte feliz. Lo que sientes es que estabas equivocada sobre cuánto dinero tengo. Eso no es verdad, Liam. Te amo. No, no me amas. Amas la idea de estar con alguien exitoso. Amas la idea de ser la novia del CEO. Me amabas cuando pensabas que tenía potencial que podías moldear. Y me amas ahora que sabes que tengo dinero al que podrías acceder. Pero a mí, realmente, no me amas. Ella empezó a llorar, lo cual seguramente pretendía hacerme sentir culpable. Las lágrimas parecían genuinas, pero yo había aprendido a no confiar en sus actuaciones. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Puedo ser mejor.
No quiero que seas mejor, Daniela. Quiero que te vayas. Se quedó allí un minuto más, probablemente esperando que cambiara de opinión o suavizara mi postura. Cuando no lo hice, se dio vuelta y caminó hacia el ascensor. La vi marcharse y no sentí nada excepto alivio por no haber caído en su trampa. Pero los mensajes no pararon. Si acaso, se volvieron más frecuentes y elaborados. Empezó a enviarme correos larguísimos sobre cómo había aprendido de sus errores, cómo estaba yendo a terapia, cómo se había dado cuenta de lo que realmente importaba en la vida. Me enviaba artículos sobre parejas exitosas que habían superado obstáculos más grandes que los nuestros. Incluso hizo que su hermana me llamara para decirme lo destrozada que estaba Daniela por todo. Ha estado llorando por días, me dijo su hermana Emma por teléfono. Ella sabe que se equivocó, Liam. ¿De verdad te quiere? ¿No puedes darle otra oportunidad? Me sentí mal por Emma, que estaba atrapada en algo que no era culpa suya. Emma, agradezco que llames, pero esto no se trata de un solo error. Daniela me mostró quién es realmente, y yo le creo. El punto de quiebre llegó cuando apareció en la casa de mis padres. Mi mamá me llamó confundida y un poco molesta. Liam, hay una joven en la puerta diciendo que es tu novia. Está muy alterada y quiere hablar contigo sobre un malentendido. Fui inmediatamente. Daniela estaba sentada en la mesa de la cocina de mis padres, habiéndose metido con alguna historia lacrimógena sobre una pelea y que solo quería explicar su versión. Mi mamá le había servido café y la escuchaba con educación, pero podía ver que estaba incómoda. Mis padres siempre han sido buenos jueces de carácter, y claramente no estaban comprando nada de lo que Daniela estaba vendiendo. Mi papá estaba al otro extremo de la mesa, con los brazos cruzados, estudiándola con la misma expresión que usaba cuando yo era adolescente y trataba de explicar por qué llegaba tarde. Daniela, tienes que irte ahora, le dije. Ella levantó la mirada con los ojos enrojecidos, interpretando a la perfección el papel de la novia desconsolada. Liam, solo les estaba diciendo a tus padres lo arrepentida que estoy por nuestro malentendido. Ellos entienden que las parejas a veces dicen cosas que no quieren cuando están molestas. Mi papá, que había estado callado hasta ese momento, carraspeó. Hijo, ¿qué fue exactamente lo que esta joven te dijo? La miré, dándole la oportunidad de decirlo ella misma. Como no lo hizo, lo hice yo. Me gritó en pleno target que yo era demasiado pobre para mantenerla feliz y que merecía a alguien mejor que yo. La cocina quedó en silencio. La taza de café de mi mamá se quedó suspendida a mitad de camino. La expresión de mi papá pasó del escepticismo a algo mucho más duro. ¿Te dijo eso en público?, preguntó mi mamá, con una voz tranquila pero afilada. Sí. Frente a unas 50 personas. Daniela intervino rápido, con lágrimas empezando a caer otra vez. Estaba teniendo un día muy malo y dije cosas que no quise decir. Estaba frustrada porque pensé que Liam no era lo suficientemente ambicioso, pero yo no sabía nada del negocio de su familia. Si lo hubiera sabido. Si hubiera sabido que tenía dinero, no habría sido cruel con él, la interrumpió mi papá, cortando su explicación como un cuchillo. ¿Eso es lo que estás diciendo? Daniela se dio cuenta de que había caído en una trampa. No, eso no, quiero decir, nunca habría dicho esas cosas sin importar qué. Yo solo estaba. ¿Solo qué?, preguntó mi mamá, con una frialdad que rara vez le escuchaba. Daniela miró alrededor de la mesa, comprendiendo finalmente que no iba a encontrar aliados allí. Cometí un error. Las personas cometen errores. Algunos errores no se pueden arreglar, dijo mi papá simplemente. Liam, creo que es hora de que tu amiga se vaya. Daniela empezó a llorar más fuerte esta vez. Pero mis padres no se conmovieron. Por favor, señor y señora, ustedes saben que Liam y yo nos amábamos. ¿No quieren que él sea feliz? Sí, dijo mi mamá, poniéndose de pie y quitándole la taza de café. Exactamente eso es lo que queremos. Y por lo que puedo ver, él es mucho más feliz sin alguien que lo humille en público y luego venga aquí a manipular a su familia. Juego terminado.
Daniela se fue sin decir una palabra más, no sin antes lanzarme una mirada llena de veneno. La acompañé hasta su auto solo para asegurarme de que realmente se marchara. Esto no ha terminado, Liam, dijo mientras se subía al coche. Te darás cuenta de lo que estás perdiendo. Ya sé lo que dejé atrás, le respondí. A alguien que no me respetaba, no me apoyaba y solo me quería cuando pensaba que podía beneficiarla. Estoy bien con ese intercambio. Eso fue hace 6 semanas. Los mensajes finalmente se detuvieron hace 2 semanas, probablemente cuando Daniela se dio cuenta de que jamás respondería. Escuché por amigos en común que ha estado diciendo que la engañé por no contarle mi situación financiera y que fui manipulador por guardar secretos. Clásica Daniela, reescribiendo la historia para hacerse la víctima. También supe que ahora está saliendo con un tipo de finanzas que conoció en un evento de networking. Aparentemente, se aseguró de revisar su salario y sus perspectivas de carrera antes de la segunda cita. Según Miranda, que no pudo resistirse a compartir el chisme, Daniela incluso investigó al tipo en internet antes de aceptarlo, miró su empresa, su perfil de LinkedIn e incluso el complejo de apartamentos donde vive para estimar su renta. Bien por ella. Ojalá esta vez le salga mejor que su última relación.